Cuatro de los siete, perdón. Buenas tardes, compañeros. Episodio 4, temporada 7 de A Fondo en TV Morena y temporada 5 de A Fondo en lo doméstico de aquí nosotros, aquí con Susi. Susi, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. ¿Y tú? ¿Cómo Pues estás? aquí andamos con unos temas así medio escabrosos, ¿verdad? Pero bueno, de mucho análisis y a veces hay que reconocer las cosas, ¿no? Entonces, si quieres empezamos con este tema de la elección de Coahuila. Eh, pues carro completo para el PRI. No es la primera vez, obviamente, ya había, en el 2020 estaban viendo yo analistas y estaban haciendo una comparación, luego me metí a los números tantito a revisarlos y efectivamente, o sea, el PRI en el 2020 a media pandemia, o prácticamente en la pandemia, se llevó ya este Congreso al 100% en cuanto a los diputados que van a votación, ya los plurinominales pues, ya se reparten de una manera muy similar a la de Querétaro, ¿no? De hecho, es uno de los estados sumamente similares a Querétaro, porque también tienen 25 diputados, igual que aquí. Yo nada más me acuerdo una elección por ahí de hace, no sé si fue la pasada, incluso alguna otra, en donde prácticamente el PAN no ganó todos los distritos, pero casi gana los 15 distritos, ¿no? Para el Congreso, además de muchas presidencias municipales, ¿no? Aquí en este caso fue una elección que le llaman la huerfanita porque pues nada más era del puro Congreso, ¿no? Ya como que no se han querido ajustar, ¿no? A empatarlas con las diputaciones federales y con las diputaciones perdón, y con las presidencias municipales, ¿no? Entonces, sí está ahí medio complicado. Veo ciertas semejanzas aquí al Estado. No me gusta para nada los argumentos como que quisieran nuestros compañeros, salvo tu mejor opinión, como de que defender que no se ganó un solo distrito, ¿no? Yo creo que independientemente de que en la historia nos hayan estado ganando todo en ese estado, y que haya perdido el PAN su registro y haya perdido Movimiento Ciudadano el registro, yo creo que no es ningún consuelo decir que, pues es que siempre nos han ganado, ¿no? Al final es una competencia para la que te preparaste 3 años, donde tenías tus candidatos, donde ve tú a saber qué hicieron allá, qué candidatos pusieron, no sé la verdad yo cómo esté la dirigencia ya. La realidad es que tampoco me gusta de mí echarle la culpa a las dirigencias estatales porque muchas veces de donde se decide todo, pues no son en las direcciones, en las dirigencias estatales, son prácticamente la Comisión Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces, creo yo así que está el asunto complicado. Lo cierto es que nos ganaron todos los distritos, Susana. ¿Cómo ves? Sí, yo creo que es muy importante hacer un análisis al interior del movimiento de lo que sucedió por el bien del mismo. Eh, yo considero que siempre hacer una puntualización crítica desde nuestro punto de vista militante sobre lo que pasa en la política nacional y en un estado como lo es Coahuila, que es un estado gobernado por el PRI, pues se debe de hacer un análisis, ¿no? Sobre todo por cómo ocurrieron las cosas. Si bien la evidencia es clara en cuanto a una violación flagrante electoralmente, cuando las evidencias pues están ahí, no es justificación decir que pues debido a eso perdimos todo porque no se pudo haber comprado un estado completo. Yo considero que el voto, como lo decía las encuestas, nos llevaban casi 15 puntos arriba, más la compra del voto, pues la intención del voto era claramente favorecida hacia el PRI, ¿sí? Y bueno, los 200 o los 500 pesos fue el plus que le dieron a la gente por ese voto, que ya francamente pues ya estaba dado, ¿verdad? Lo que sigue sorprendiendo aquí, bueno, pues es que nosotros al interior del movimiento, pues pensamos, ¿verdad? Que el PRI por sus antecedentes históricos, por la manera de hacer y de practicar política, pues estaba ya a un paso de la derrota, ¿no? Este es un bastión, pues, de ellos, es claro, ¿sí?
implementando todas sus prácticas y ahora ya modernizado, ¿sí? Sí, sí, No sí. sé, sí. Ah, y ahora Un muy swap. modernizadas, sus prácticas electorales, Puede ¿no? descargarla en Apple y en Android. Sí, ya muy modernizado el asunto de la compra de votos, que bueno, que también eso en el marco jurídico pues puede estar mucho más regulado, ¿verdad? Que las otras prácticas que pues tenías que probar, pues aquí en esto pues hay que seguir la línea del dinero, ciertamente. Entonces, pues la verdad es que hay que aceptar, ¿no? Yo creo que cuando pues nosotros somos derrotados en un estado, pues también hay que tener la madurez política para decir sí, sí, nos derrotaron y hay que ver el análisis al interior, como te digo, pero ¿en qué aspecto? ¿Qué falló del movimiento para que todo saliera? Hay que ver el bosque, no nada más el árbol, para que todo saliera de esta manera. Como bien lo dices y tú lo puntualizas, doctor, creo que es muy acertado en el sentido de que nosotros como militantes tenemos claro que los candidatos o la mayoría de candidatos los deciden en la Comisión Nacional de Elecciones. Entonces, ¿qué pasó ahí? Tuvimos malos candidatos que no eran competitivos. Inclusive, imagínate, no tener candidatos competitivos frente al PRI. Ah, Sí, sí, es caray. increíble, ¿no? Sí. Y estamos hablando de candidatos que tuvimos a la Diputación locales muy conocidos, muy probados como Atolini. Sí, a nivel nacional conocido, ¿no? Digamos, incluso. Así es. Pero fíjate lo que sucedió con esta candidatura. Y aquí quiero que tú me des un punto de vista como compañero, como militante. Estaba Ariadna Montiel dando la conferencia de prensa, ¿no? En torno a la elección de cómo sucedieron los hechos y ella pues teniendo las pruebas, ¿verdad? Porque las pruebas técnicas pues las tenían grabadas ahí. Eh, y tú que has sido también representante electoral de nuestro Distrital. partido, ¿sí? Sale a Tolini al mismo tiempo, casi minutos antes, dándose por derrotado, ¿no? Y diciendo, pues sí, sí nos ganaron. Entonces, ¿cuál es la línea, verdad? Tan delgada entre el Partido Nacional y tus candidatos que no estás comunicado para que ella salga a dar una conferencia de prensa y tú saliste a dar otra, ya derrotado para empezar, y donde Ariadna, pues no está declarando derrotada, sino que está pues puntualizando los hechos, ¿no? Entonces ahí esa línea tan delgada del partido en donde no tenemos una comunicación asertiva ni entre los candidatos, ¿qué está pasando ahí, no? Es para un análisis muy crítico al interior. Y ese es un ejemplo de muchos, ¿no? Porque ahí tenemos a Alex Salazar igualmente y a otros que son muy conocidos. Entonces, pues sí me gustaría, ¿no? Dame tu punto de vista como militante de cómo tú ves estos hechos al interior, porque aquí hemos vivido cosas similares y donde tú has estado representando al partido en los tribunales en una elección de este tipo. Sí, fíjate que sucede en las elecciones dos cosas, ¿no? Una que donde no pudiera cuadrar muy bien, porque cuando tú eres un político y tienes cierto prestigio o crees que hiciste una excelente candidatura y una campaña tremenda, ¿no? Es muy difícil que tan rápido te des por vencido, ¿no? Es decir, primero no lo reconoces, ¿no? Que no quiere decir que no lo sepas. Esta es la parte más importante, ¿no? En una elección, cuando se termina la jornada electoral, hay unas horas que transcurren entre que cierran las casillas y que se empieza a llevar la información a los distritos, ¿no? Entonces, ese lapso de tiempo es el lapso donde pudiera haber la mayor incertidumbre posible.
Pero ya cuando empiezan a llegar los paquetes, estamos hablando de ya cuando se empieza a llenar el PREP, ¿no? No las encuestas de salida, esas se pueden manejar de muchas maneras, ¿no? Yo nunca me fiaría en esas. Tu encuesta de salida siempre vas a decir que tú ganaste, ¿no? Recordemos la elección de Xochitl Gálvez, ¿no? Todavía decían en la encuesta de salida que ellos habían ganado. Cuando se empieza a llenar el PREP y cuando tú en un distrito, tu distrito no se comprende a lo mejor, vamos a decir, 80,000 votantes, ¿no? Cuando tú ya llevas un porcentaje de un 3%, es decir, probablemente 10 casillas que ya te llegaron, tú ya te puedes dar una idea de cómo viene la elección, porque además esas 10 casillas que te llegan pueden ser de un lugar muy al oeste, otro muy al este, uno muy al norte, uno muy al sur, uno muy céntrico de ese distrito. Es decir, es posible que sea una encuesta prácticamente perfecta, donde te saca una muestra, ¿no? Digo, obviamente con sus peculiaridades, ¿no? Puede haber un distrito que sea muy, muy, muy priista, ¿no? Y ahí sí es probable que se te esconda el resultado. Pero si el distrito está más o menos distribuido heterogéneamente, entonces es una encuesta perfecta. Y tú si empezaron a llegar los paquetes a las 10 de la noche, por ahí de 10 de la noche, por ahí de la 1 de la mañana, 12 de la noche, tú ya sabes si ganaste o no, ¿eh? O sea, de hecho ya hay una tendencia, ¿no? Cuando se empiezan a tomar los registros de los paquetes electorales, se va llenando ese denominado PREP, ¿no? Se va poniendo en pantalla, van diciendo los resultados de las actas, ¿no? Que probablemente también, inclusive tú ya lo sepas, tú puedes hacer tu propio PREP, ¿no? Con toda tu estructura que participó en las casillas, y si hiciste bien tu trabajo, el representante distrital, ¿no? El coordinador distrital que ya tiene todas las actas, él también puede darse una idea ahí de qué es lo que pasó. Entonces, a lo mejor a Torini sí ya sabía, ¿no? Es muy probable que sí sabía a cierta hora, ¿sabes qué? Pues viene una tendencia donde, híjole, yo gano una casilla y me ganan tres, ¿no? O me ganan dos, 2-1. Casi la mayor parte de los resultados fueron mayor a 2-1, ¿no? En Coahuila. Entonces, sí te das cuenta, ¿eh? O sea, es más, seguramente empezando el conteo, al tercer paquete electoral ya había perdido dos de los tres, ¿no? Entonces, es una tendencia, ¿no? Y la declaración que pueden hacer los dirigentes de los partidos, fíjate que a mí esa parte sí no voy a decir que me molesta, porque de una manera lo entiendo, ¿no? No te puedes dar por derrotado, ¿no? Y entonces lo que queda es, bueno, vamos a ver cómo tumbamos la elección, ¿no? Una elección de ese tamaño, con esa diferencia de votaciones, no la van a tumbar, o sea, no va a suceder, ¿no? No va a pasar, tiene una legitimación de más, es mucha distancia, ¿no? Si hubiera sido algo muy cerrado, ¿no? De por ahí de menos del 3%, 2%, 1% probablemente, pero son muchos votos, ¿no? Muchos votos. Así es, pero ahora vamos al análisis todavía más crítico al interior del movimiento. Fíjate, eh, en estos días nuestros adultos mayores cobraron su pensión, ¿no? Ay, Ya nuestros niños de, ya nuestros niños de primaria, del kinder, de secundaria, de preparatoria y nuestros abuelitos saben que las políticas públicas de Morena están encaminadas al bienestar de las mayorías, que ya se convirtieron en derechos, ¿sí? Y aún así tenemos un estado tan grande como Coahuila que ya obvió, ¿no? Que ya sabe que ya son sus derechos y que pues ya puede votar por quien quiera, ¿sí? Ya no importa el candidato de Morena, ya no importa el candidato del PRI, del PAN o de quien sea, que esos derechos están salvaguardados. Tan politizado está el pueblo que ahora pues ya juega con ese voto ahora, ¿no? Si te puedes dar cuenta, eso es lo peligroso y ese es un llamado al movimiento a no confiarnos, ¿no? A nunca dejar de trabajar. Aquí hay un factor que para todos los que aspiran, nuestros queridos aspirantes, suspirantes que ya están en campaña, porque este 22 de junio sale nuestro coordinador bueno, a, se registran, digamos que se registran, ¿no? ajá, se van a registrar para ser coordinadores estatales de nuestro movimiento
La lección es nunca dejar de trabajar el territorio, que es lo más importante. Nunca dejar de pensar que porque somos un movimiento bien afianzado en lo federal, debemos abandonar ni lo municipal, ni lo local en cuestiones de diputaciones locales, municipalías, y pues ahí está la gran lección, ¿no? Lo que nos enseñó, retomar el origen otra vez. Sí, ¿Sí? ¿Qué fue lo que nos enseñó nuestro cabecita de algodón? Pues a tocar las puertas con nuestro periodiquito de regeneración, que por cierto yo lo estoy repartiendo. Quien me quiera ayudar, pues aquí me escribe y con todo gusto yo le llevo para que nos, nos siga apoyando en esta cuestión, porque es muy importante seguir informando y afianzando el movimiento, no confiarnos, pues la verdad tenemos una tarea pues muy grande, ¿no? Este, y no dejar de puntualizar esto, sobre todo en este estado de Coahuila, ¿no? Fox, Calderón, pues celebrando, ¿no? Que le habían ganado a Morena, pero pues ¿qué le ganaron si era de ellos? Más bien, yo creo que nunca se dieron cuenta que casi el PAN o está a punto de perder el registro o lo va a perder en ese estado, que pues ahí sería lo crítico para ellos, ¿no? Sin embargo, pues es tanta la nublazón política, y que no examina nada, pues que festejan el triunfo de Alito y ahora pues Alito ya les va a hacer el feo porque pues, a ellos también lo despreciaron en un momento dado. fíjate que vi un programa donde estaba el representante de Coahuila del PAN, ¿no? Ujú. Y en ese programa, fíjate que mis respetos para ese dirigente, porque en lugar de sacar pretextos y decir, no, pues es que compraron voto, no, este salió y dijo, no, nos vamos a tener que reconstruir, hicimos un pésimo trabajo, o sea, vamos. Caray, yo dije, bueno, es que así es, o sea, si no reconoces en dónde estás, pues cómo vas a levantarte, ¿no? Entonces, siempre vamos a encontrar aquí, especialmente aquí en la parte política, donde nadie quiere reconocer que la regó y siempre le vas a querer echar la culpa al otro. O sea, yo por eso es que no tengo como válidas lo que diga nuestra representante nacional y que en lugar de hacer una autocrítica a qué fue lo que pasó, pues nomás le echemos la culpa al otro cuando ya sabíamos que eso iba a suceder, porque es el lugar en donde pues prácticamente los Moreira operan, ¿no? Entonces, no, yo creo que eso sí, no, mis respetos para ese, no sé ni cómo se llama, pero ese sí lo reconoció. Pues, ¿sabes qué? Pues perdimos, o sea, perdimos todo, o sea, en todo es todo, ¿no? Hasta el registro. Entonces, sí, sí, me parece muy grave. Ahora, una cosa que resalto de lo que acabas de decir, Susana, es bien importante. No puedes dejar el territorio porque en esta elección había por lo menos dos personajes muy conocidos que pareciera ser que por la fama que tienen en redes sociales iban a ganar, ¿no? Y exactamente Satolini y está Ale Salazar, ¿no? Donde dices tú, oye, pues ellos van a ganar, ¿no? Pues no, o sea, no sucede así. La realidad es otra cosa muy distinta, ¿no? Entonces, los que hemos perdido alguna vez una elección, perfectamente te das cuenta, ¿no? O sea, hay un factor externo, obviamente, que tú no controlas, pues es el trabajo que hagan los demás, las trampas que hagan los demás, y otro está, pues, el que tú hiciste, y todos tenemos que ser autocríticos, pero si no lo reconocemos, ahora la otra opción que pudo haber intervenido aquí, tanto en el 2020 como ahora, pues probablemente una división también interna, ¿no? No lo Por podemos descartar. supuesto, por supuesto. Pero fíjate, también quiero destacar esto. Ariadna Montiel no tiene mucho que tomó la dirigencia de nuestro movimiento a nivel federal, ¿sí? Entonces, ¿a quién le cargamos el muertito? Si teníamos otra dirigente que ya tenía avanzado supuestamente el trabajo, ¿sí? Y esa es otra crítica que nadie quiere hacer. ¿Sí? O sea, una cosa, y vamos a decirlo muy claro, una cosa es el gobierno de México, ¿sí? En lo federal, en lo estatal, en lo municipal y en el legislativo, local de todos los estados, ¿sí? Otra cosa es el partido.
Y otra cosa es el movimiento. Si no se afianzan todo ese bosque, si tú nomás te enfocas en el árbol de este lado y en el árbol chiquito que está hasta allá, pues obviamente no vas a integrar nada y te van a dar resultados como estos. Y también, bien lo acabas de decir, doctor, la división al interior, aunque tenemos prohibidas las tribus, tenemos prohibidos los grupos, y como movimiento deberíamos integrarnos cuando los candidatos, aunque no nos gusten, ¿verdad? Pues pareciera que el movimiento se divide cada vez más porque si no soy yo, tú estás contra mí, Exacto, exactamente. ¿verdad? Y Sí, entonces empiezan aquellos, que son los defensores, tus fieles seguidores, que eso es muy bueno, que tú tengas seguidores, que tengas gente que te apoye, eso nadie lo discute, porque pues yo pienso que cada uno pues debe de tener su capital político, pero no voltearlo en el momento de que no fuiste tú. Y eso ha sucedido aquí en el estado y no conocemos la realidad de aquel estado, pero pues entonces, ¿cómo entiendes que ni el movimiento vota por el movimiento? sí, sí, totalmente, ¿no? Ese sí es los resultados electorales te desnudan esa parte, ¿no? Donde tú aparentemente tenías cierta fuerza y tenías cierto voto que te da por el simple hecho de tener la marca y luego después te das cuenta de que, oye, pues es que este porcentaje de votos pues no me cuadra, ¿no? Si unimos los de este grupo y este grupo y este otro grupo, pues te debería de haber dado a lo mejor una cuestión más competitiva, a lo mejor tampoco ganabas ninguno, ¿no? Pero no te daban hasta por abajo de la lengua con más de 2-1 en la mayor parte de los distritos. O sea, más de 2-1. Sí, vamos a decir, no, vamos a decirlo como es. Sí, o sea, Nos dieron, pero hasta para ahí va, llevar, para llevar, así. exactamente. O sea, es la parte donde hay que reconocerlo. Oye, ¿sabes qué? Pues sí, no, no es que, oye, pues ya sabíamos. Mira, es como si aquí en Querétaro, al otro día de la elección del 2027, ¿no? De repente agarramos, oye, perdimos todo. Y vamos a decir, es que ¿sabes qué? También en el 2021 perdimos todo, porque efectivamente, en el 2021 perdimos todo. O sea, después del 18, cuando hay más diputados de nosotros, pocos, si tú quieres, éramos creo que 5 diputados de la legislatura del 18 al 21. Llega el 21, teníamos creo que 2 diputaciones federales y se pierden las 2 diputaciones federales. Se pierden, no ganamos un solo distrito en esa elección del 21. O sea, Ah, espero que este resultado, porque por eso te decía al principio cuando empecé explicándolo, ¿no? Y hablando de similitudes, ¿no? Ojalá y no sea así, ojalá y no vaya a ser así. Es mera coincidencia, ¿no? Oye, también son 25 diputados, también hay un partido sumamente poderoso como lo es en Coahuila el PRI. Aquí el PAN pues ha dominado las últimas 2 décadas prácticamente, ¿no? Entonces dices, oye, vamos, ojalá y no sucede eso, ¿no? No, no sucedería, yo creo que no va a suceder porque aquí creo que vamos avanzando un poco más y yo creo que si llegamos unidos, creo que se puede, ¿no? Y eso sí ya queda en la responsabilidad, pues, de los líderes principales de los, pues, no sectas ni no, eh, ¿cómo le llamaste hace ratito? Los, tribus. Aquí se supone que pues, no hay, o los hay de manera material, pero creo que es mucha responsabilidad llegar a un acuerdo, llegar a acuerdos en donde si no eres tú, pues no estamos contra ti, o sea, vamos a llegar y hay que llegar todos, ¿no? A hacer sus buenas negociaciones y vamos, y ir por todo, ¿no? Pero si no se puede, pues probablemente estemos ahí. Y bueno, Susana, ¿sabes qué? Ya no nos quedó tiempo para el siguiente tema. Este, Estaba yo pensando, pero bueno, pues ya será para la siguiente, ¿no? no, es que está tan apasionante este tema de un análisis que tú como militante que conoces el movimiento profundamente, pues no puedes dejar de hacer estas observaciones, doctor. Y es lo que queremos puntualizar. Ojalá que nuestro punto de vista ciudadano militante
y como defensores de la Cuarta Transformación en las votaciones, en defensa del voto, pues sepan que pues nosotros también pues estamos hasta cierto punto sorprendidos, ¿no? Pues ¿dónde está el trabajo del partido, del movimiento, de la gente, de la defensa? Entonces, pues ese es el resultado, ¿no? De no afianzar bien todos los factores, ¿no? Que llevan pues a una elección de este tipo, ¿no? En un estado tan grande y pues tan anhelado que queríamos ganar, ¿verdad? Pero pues, al menos en el Congreso local. Ya vendrán nuevas elecciones y veremos. Lo interesante aquí es también pronunciar que Claudia arrasa y que Andrés Manuel arrasan en Coahuila. Entonces es otro factor de lectura, ¿no? Pero Exacto. bueno, los dejamos y pues muchas gracias por sintonizarnos. Denos like y déjenos ahí sus bonitos comentarios. Un abrazo a todos. Gracias, Perfecto. doctor, por el Hasta espacio. luego, ¿no? Nos vemos en 2 semanas. Hasta luego.